Buenos días compañeros y profesor. A continuación, la presentación de la tarea número 1. Vamos a resolver algunos ejercicios, pero antes queremos dar una pequeña introducción acerca de qué es la seguridad y la salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo dentro del ámbito laboral es muy importante porque nos dice los lineamientos y parámetros por los cuales se deben regir una empresa la cual preste servicios a la comunidad. Entonces debemos también saber que hay responsabilidades de dos partes. La primera es del empleador y la segunda es del empleado. Entonces, todo se resume en que la seguridad y salud en el trabajo son las normas, leyes, decretos consolidadas en acciones, las cuales dicen cómo se deben realizar las actividades dentro de una empresa, ya sea para el buen funcionamiento, para evitar lesiones, para evitar enfermedades posteriores, y que el ambiente laboral no solamente sea el adecuado, sino también se logre una armonía tanto de parte del empleador hacia el empleado y viceversa. Dentro de la salud y la seguridad del trabajo hay que tener en cuenta varios temas, entre los cuáles son los riesgos laborales, que eso es de lo que va a tratar principalmente este video, y de cómo esto genera la susceptibilidad dentro de los pagos salariales y otras cosas. Para ello es importante tener en cuenta la diferenciación entre qué es un accidente de trabajo y qué es una enfermedad laboral. Un accidente de trabajo es un suceso repentino sucedido por causa o por ocasión del trabajo, que puede causar en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o la muerte. Y en el caso de una enfermedad es el resultado de una enfermedad, valga la redundancia, que fue desarrollada en el empleado a causa del lugar donde se ve obligado a trabajar, entendiendo que el lugar obligado se refiere a las condiciones del entorno en que está. Por ejemplo, si hay hollín, si hay otras cuestiones que puedan generar enfermedades. Resultado de esto sale que se le debe pagar al empleado, y el empleado también debe pagar lo que es salud, pensión y riesgo. Que esto está, en el caso de salud, es el sistema de seguridad social y salud, que son las EPS, ARL y las IPS, y en el caso de pensión, que son los aportes que hace el empleado y el empleador cuando cumpla con la edad o semanas de pensiones. También es importante aquí tener en cuenta que de ahí sale una normativa que es el decreto 676 del 2022, por el cual se incorpora una enfermedad directa en la tabla de enfermedades laborales, y de acuerdo a eso es que se establecen estos diferentes pagos. Se establece también cuáles son las posibles enfermedades que pueden aquejar a la persona. Bueno, aquí vamos a explicar un poco de cómo es más o menos lo del pago y los aportes en el área de salud, de pensión y ARL, dependiendo del riesgo, entendiéndose que el riesgo depende de la actividad que haga la persona. Por ejemplo, una actividad de riesgo 1 no requiere, no son actividades tan peligrosas. En cambio, un riesgo 5 son personas que están expuestas a altos grados de peligro, donde son muy susceptibles a tener un accidente. Y de eso depende del aporte que se haga. Un ejemplo del riesgo 1 podría ser el trabajo en oficina, y un ejemplo del riesgo 5 podría ser algún bombero o paramédico que estén expuestos a riesgos inminentes. Bueno, aquí vamos a presentar el caso en el que una persona, vamos a irlo viendo por riesgos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, viendo cómo serían los aportes tanto del empleador como del empleado. Y eso también haciendo la distinción de cuándo es contrato por prestación de servicios y el otro. Término definido. Y por término definido. Listo. Entonces, en el caso hipotético de una persona que se gane el salario mínimo y que tenga un riesgo 1. Listo. Salario mínimo. Entonces, el salario mínimo, 1.000.000.
persona tiene un riesgo 1. Empecemos por algo sencillo. Entonces, si nos damos cuenta, los aportes acá en salud, pensión, tienen un porcentaje, ¿no? Para el empleado tiene 4% en salud y pensión. Para el empleador la salud tiene un costo de 12.5 y para la pensión el 8%. El empleador en este caso se encarga concretamente de pagar la ARL. Bueno, entonces, ¿le haces por el empleado, yo acá el empleado? ¿O lo voy calculando acá y lo escribo? Sí. Bueno. Entonces, si tenemos 1.300.000 de salario, si nos estamos viendo, por el 4%, en este caso sería 52.000 pesos en ambos. Acá son 162.500. ¿Y el otro de cuánto es del 8%? 8%. Son 104.000 pesos. Y en el riesgo son 0.522. Este valor del salario, este porcentaje. Son 6.786. 6.000. Bueno, aquí lo que se procede es a sumar cuánto nos da cada uno el total, tanto que paga el empleador como el empleado. Y acá son 163.000 más, hay 163.500 más 104. No, 273.286. Con este. Ajá. 200 qué? 73. 73.286. Listo. Y eso este se descuenta al precio acá, ¿no? Sí, entonces, para que el empleador, digamos, para que, o sea, no solo el empleador no solamente debe pagar esto, debe tener en cuenta este valor final que va a pagar, sino también es este más este, y sumado a este. Entonces, el empleador debe tener en cuenta que no debe pagar 1.300.000, sino debe tener en su propiedad, ¿cuánto sería este? 1.300.000. 1.300.000 más este, más este. Más 104. 1.677.286. Ajá, sí, ya están todos. Listo. Entonces, el empleador debe tener 1.677.286. Entonces, él debe contar con este valor para de ahí pagar los 162.500 de salud, los 104.000 de pensión, más los 52 que va directamente del empleado, a los otros 52, más el riesgo 1, que serían 6.786, que nos daría un total de 1.677.286 para este caso. Ahora vamos a hacer el ejercicio con el riesgo 2. Yo escribo ahí. ¿Sí nos estaremos viendo? Sí. No vamos a poner amigos. Sí.
la persona se gana 3.500.000. Eso. Sería una persona en una actividad económica tipo riesgo 2, para este caso. ¿Qué sería una persona dedicada más o menos a ¿Qué podría? por ejemplo, un laboratorio, pero que no requiera Tantos químicos o Ajá. tantos materiales así. no de oficina, sino un poquito más pesado el trabajo? Bueno, entonces son 3.500.000 por el 4%. Serían 3.500.000. Ajá, por 4%. ¿Sí te da bien? Ok. Ya, no, ya. Serían 140.000. Para un ¿cierto? El aporte entonces del empleado. Pero esto no me le resta acá el total que él recibe. Así que no recibiría 150 millones menos esto. Claro. Pero no lo explicamos. ¿Cómo así? O sea, que es la suma de esto menos esto. O sea, no recibe 3.500.000, sino como 2 millones. Digo, 3.400.000. Sí, yo lo dije. Es que es la suma de este, más la suma de este. Pero no dijimos que el empleado no recibe todo esto. ¿A no se le Yo cuenta le- eso? No, o sea, lo que él recibe es eso. Sí, pero digamos, o sea, el empleador tiene que tener más de esto. Ah, ya. Ajá. Y en el caso en que es por prestación de servicios, Lo paga si él. lo saca uno de su sueldo. Ujú. Bueno, en el caso de cuando es prestación de servicios, ese caso hipotético, la suma de esta salud y pensión lo tiene que sacar el empleado de su bolsillo. O sea que él no ganaría los 3.500.000, sino los 3 millones menos 280. Menos 280.000. Serían los 22.000. Ganaría 3.022.000 en el caso que sea por prestación de servicios. Pero vamos a hacer todos los casos como contrato fijo. Ujú. Bueno, acá por Serían 437.000. Ajá. 500. ¿y el otro? El otro es 280.000. Por tanto de no diré lo que es Serían por 1 punto, aquí lo multiplicamos por 1.044%. así es. Ajá. 36.540.
90 pesos. Así fue. Entonces la suma de esos, de todo lo que pagaría el empleador. 750 más 280. Sería 1.034.040. Cero. Sí, me moví un ratito. 34.040. ¿no? Eso sería además que tendría que pagar el empleador. El empleador tendría que tener en su bolsillo 4 millones. 500. 4.534.040. 4.534.040. Aquí. ¿Cuál está saliendo? Tan chiquito para hacer tanta plata. Ahora vamos a verlo con riesgo 3. ¿Este no sale? Sí, vamos a leer. Para el siguiente ejercicio vamos a tomar el mismo salario, pero con un riesgo número 3. Entonces, sería este por 4%, Ah, pues es el mismo. 140. Y la suma de esos dos, 280. En el otro, por el 12.5. 437.500. Y el otro es el 8. 280.000. aquí sí difiere un poco porque ya no es por 1.04, sino es por 2,436. 85.260. Más 3. Este más este. 802.760 pesos. Más 1.082.760. Y con los 3.500.000 serían 4.582.760. Este sería el total que se debe tener para que el empleador pueda pagarle un salario de 3.500.000 al empleado para un riesgo número 3 Y en contrato, a término indefinido, que no sea por prestación de servicio. Listo. ahora con. Es que yo sí tengo otro. Listo. Hagamos uno con el riesgo 4 y pongámosle salario mínimo. ¿Con lo mínimo? Sí. Listo. Aunque no es lógico, ¿no? Claro, no sería lógico. Bueno. Sigue
quedarían con un salario de 5 millones. Sí, por el 4%, 200.000 pesos. O sea, 400.000 pesos. $625.000 y $400.000. 3.305. Ah, ok. Acá son, 4 me dijiste. ajá, Sí. 167.500. Listo. Ahora sí, más 400. Son 1.192.500. Más 400.000 pesos. El empleado se les cuentan 400.000 y el empleado tiene que contarse 1.192.000. Tiene que aportar 1.192.500. Pero entonces para este salario tiene que hacer la suma de este valor más este valor para saber cuánto debe tener, así como lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Y eso sería 1.592.500. Que sería un total de Más 5 millones. Pues 6 millones. Sí. 592.000. sería el valor total que debe tener. Ahora vamos a hacerlo con el riesgo más alto. Es con número 5. ¿Está grabando? Sí. Qué miedo que no se grabe después de 1 hora. ¿Qué salario le ponemos? Pongámosle. Porque es el riesgo más alto, que son personas que siempre están expuestas a, por ejemplo, un militar, personas que están en zona roja, o sea, bastante complicado. Entonces, pongámosle que 10 millones. 10 millones. Solo es 10 millones. Quisiera. Creo que no tengo el puntico en la calculadora, ¿no? No. Porque se confunde. 10 millones por 400.000. 400.000 para salud. Y otros 400.000 para pensión. No, 1.250.000. El empleador tiene que aportar a la salud del empleado. Dice con 800.000. Ni pienso crear. Entonces le serían 800.000, 1.250.000, más 800.000, serían 2 millones
tengo 5 con un salario de 10 millones de pesos. Sería un total de 2.746.000. Ujú, 2.746.000. ¿Por qué? Ah, ya vi por qué. Listo. Y por qué. Entonces, 2.746.000 más 800.000. Daría un total de 3.546.000. Y sumado con los 10 millones serían 13.546.000. Entonces, siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio hagamos nuevamente con este salario, pero, no mentira, con otro salario. Pongámosle otro. 16 millones. 16, sí. ¿Con riesgo 4? ¿O cuánto? 2. Listo. 16 millones, riesgo 2. ¿Escribes o escribo? Yo escribo. Eso. Puedes, o sea, como señalar allá ARL. Eso. Y donde dice empleado. ¿No le alcanza a ver? Sí. Ya. Listo. Entonces, sueldo de 16 millones, riesgo 2. En el salud tiene que pagar el empleado 640.000 pesos. Me morí. Que eso nos da 12.800.000. No, un millón. Mentira, 1.280.000. 1.280.000. Acá son los 16 millones, son 2 millones de pesos. 2 millones de pesos aquí. Ajá. Cerrados. Sí. El empleado para salud, con un sueldo de 16, tiene que dar 2 millones de pesos. Y aquí 1.280.000. Y en el caso del riesgo 2 es multiplicado por 1,0.44, que sería 167.040. Ahora eso más 1.280.000. Son 1.647.040. Este. Me salté en cero, perdóname. Me faltó un
Serían 3.300.000. 4.927.040. 4 millones. Ajá. Ajá. 927.040. Sí. Falta aquí la cuadra. Oh, Pero yo ya te creo lo que sí. vamos a hacer. No, creo que 3 millones serían. Ajá. 3.300.000 algo. Ajá, 3.447.004. Me había digitado. Listo. Ese sería el total que tendría que pagar el empleado para un sueldo de 16 millones con riesgo 2. Y este sería el total de 1.280.000 que tendría que pagar el empleado directamente. Sí, ya. Listo. Y entonces los dos puntos, esos dos dan 4.727.040. Y sumado con los 16, 20 millones. 20.727.040. Listo. Ahora Next. vamos con riesgo 4. Riesgo 4, ajá. Un salario de. Vamos ahora con el riesgo 4. Con salario de 4. De 4, listo. Tuyo. De 4.000 pesos. 160.000 pesos. Ujú, 160, 160.000 pesos. que son 320.000. Y acá son 500.000 pesos. Y Este por 3.350% para riesgo 4. 134.000. Esta nos da los 134.000 más 320 más 500.000. 954.000. Ajá. Listo. Eso sería, y más los 320.000. 1.274.000. Y con eso serían 5.274.000. Listo. Listo. Ahora me está cambiando mucho. ¿No te gusta? Listo, entonces espérame mientras por acá veo cuánto tiempo vamos. A ver, como media hora. Vamos, 3. Vamos a darle a 150. Listo. Dos. Cambio. Listo. Ahora. Ya hicimos riesgo 1, 2, 3 y 4. Ya repetimos con el varios. Ahora volvamos a hacer otra ronda. Listo. ¿Con qué riesgo empezamos? Hagamos con riesgo 1. Que son las personas que tienen trabajos de oficina más o menos. Sí, trabajo de oficina. Entonces, ¿qué salario para esta persona? Vamos de 2.100.000.
¿millón qué? Serían 1.600.000, no, 168.000 pesos. ¿Qué encontraste? Es que aquí sí, no sé cuál es el video de referencia. A ver cuánto debe durar. Ah, no, creo que no será bien. Dos. 2 horas. Bueno, este es el valor de aquí, que del pago del empleado por salud y pensión. Ahora vamos a ver el pago del empleador por multiplicando los 2.100.000 pesos por 12.5%. Serían 262.500. Ahora, lento. ¿200 qué? 62.500. Serían 168.000. ¿Y el riesgo? El riesgo serían los 2 millones. Riesgo multiplicamos los 2.100.000 por 0.522. Es importante colocar el porcentaje para que si nos dé bien el valor. Si no, no nos va a dar. 10.962. Y está poniendo que 10 millones. Listo. Entonces sería este más este más este. Son un total de. Entonces son 262.500 más 168.000 más 10.962. Serían 441.462. Y ahora sumando los 441.462 más 168.000 pesos. 609.462. Este es otro no. Este. O sea, otro hora más. 30, ya te digo. Mm. 40 minutos. Puedes hacerte aquí donde dice empleado, por favor. Y. Ya. Listo. Sí, está marcando todo. Ahora son 40 minutos. ¿Dos son Bueno. hora y media? ¿Mm? ¿Hora y media o hora? Bueno, este es el valor que tendríamos tras sumar los 168.000 con los 441.422. Ahora si sumamos los 168.000 con los 441.000 y los 2.100.000, vamos a tener, si se dan cuenta, entre más aumenta el riesgo, más es lo que debe pagar el empleado, indiferente, bueno, si tiene que ver el salario que se le dé, pero siempre debe ser como equitativo lo que nosotros paguemos, bueno, lo que el empleador pague con respecto al riesgo, porque claramente si se tiene un accidente, una enfermedad, cuando una persona está expuesta a altos riesgos, va a ser mucho más caro el pago de la EPS en cuanto a cirugías y otras cosas, o a veces incluso de acuerdo
a la normativa 676 se pueden generar enfermedades graves como cáncer, problemas de pulmones, entre otras cosas, y eso todo tiene que cubrirse dentro de la ARL. Dice entonces, más daría un total de 609.000. Ajá, nos da 609.000. Y eso si lo sumamos con los 2 millones, nos da 2.700.000. 709.462. Ahora hagamos uno con riesgo 3 pero vamos a dejar este mismo salario para que notemos la diferencia en pago. No sé, déjalo ahí. Que esto aquí es para riesgo 1, ¿cierto? Sí, vamos a hacer una comparativa entre el Vamos a mismo salario, pero diferente riesgo. Entonces aquí cuando comparamos vamos a ver que va a haber una notable diferencia, aunque sea el mismo valor, aunque sea el mismo precio, entre lo que paga cuando es riesgo 1 y cuando es riesgo 2. Entonces, Hola. hola, yo del futuro, tiene que decir. Yo soy del futuro, sí. Yo una vez hice un video para abrirlo en 2048. Para lo mismo que decía, abrir en 2048. Nos queda lleguemos. Estás haciendo bien. Están aprendiendo, ¿cierto? Sí, estamos aquí haciendo la diferencia entre cuánto va a pagar por riesgo, haciendo la comparación entre cuando tenemos riesgo 1 para ver qué en efecto se incrementa si ya tenemos el riesgo 3. Pero con el mismo salario. Pero con el mismo salario. Listo, muchachos, los dejo. Los felicito. Nada de Raquel. Ay, una cosa, mira. Para grabar chévere es con el celular así volteado. Pero para la próxima. Para la próxima. Listo, profe. Para que no quede así larguito, sino que quede yo completo la pantalla. Bueno, listo. Chao. Entonces, aquí sería, pues todos estos datos continúan iguales, ¿no? Porque no varían. Cuando nosotros cambiamos de riesgo, solo estamos cambiando lo que le pagamos a la ARL. Entonces es el 300. Ahora vamos aquí a hacer con el riesgo 3. Serían 51.156. Ahora restemos para saber cuál es la diferencia entre estos dos. 40.194. Entonces ahí vemos que entre un riesgo 1 y un riesgo 3 en este salario vamos a tener una diferencia de 40.194.000 pesos debido al alto riesgo que tiene el riesgo número 3 en comparación con el riesgo 1. Y si nosotros hiciéramos el mismo ejercicio con 1.5, pues va a seguir creciendo y creciendo. Entre más peligrosa sea la actividad, más se le debe pagar a la ARL. Listo. Entonces ya es esta comparación. Pequeño break. Listo. Ahora, Pues vamos a hacer, hagamos riesgo 4. ahora vamos a evaluar el riesgo 4 con un salario de, pongámonos así locos, 300 millones. Esto no sé quién se lo gane, pero ya quisiera. 300, pongamos muchos números, ¿no? 92.342. 642. 3 millones. Ajá, 3.926.426. Por 4%. sería
157.000. $157.057. Es igual sería el otro. 1, 5, 7, 0, 5, 7. Listo. Serían, para este 12 por 12.5 serían 497.803. Listo. Y el otro serían 314.000. Vamos a traer una invitada especial. Ay, 114. ¿Qué? 314.114. 114. Y multiplicado por el riesgo, 131.535. 131.000. 535. Ok. Ahora sumando todo eso. Ay, nos faltó el total de acá. 27.057. No te vas. Venga. 314. 114. Eso está muy raro. No los van. Chance. 4. Este más nos da un total de 943.452. 4. 52. Ahora sumando este con este, vamos a tener 1.257.566. Listo. y sumándolo con el salario. Esto es la suma de este más este. Y ahora este más este, vamos a ver cuánto nos da. 5.183.992. Bueno, ahora para hacer un poco más ameno el ejercicio vamos a traer una invitada especial a quien le hemos estado enseñando cómo se hace el ejercicio. La invitada, ella nos va a mostrar si nos entendió lo que le hemos estado explicando durante todo este tiempo. Bienvenida. Hola. Bueno, ahora vas a hacer ejercicio. ¿Te quedó claro lo de los riesgos? Claro que sí. Pero no le des despertar. Saluda al profe. Listo. Ahora, ¿quieres escribir? ¿Quieres escribir o quieres que yo haga un ejercicio? O tú nos planteas. Hagamos una cosa. Primero te planteamos el ejercicio, vamos a ver si nos entendiste. Y luego tú nos planteas el ejercicio a nosotros. Listo. Preguntamos qué salario y qué riesgo. Y ahí ya seguimos haciendo los cálculos. Bueno. Un Salario. A ver, entonces, Josefina, ¿dónde está el salario? Aquí. Josefina de la empresa de Cárnicos SAS, Las Huacas, gana. Un Ella- salario de 5 millones. La cuestión es que Josefina de
de la empresa Cardi, pues SAS Las Huacas, ella está operando el cúter y probablemente se va a cortar una mano, porque el cúter es muy peligroso. Por tanto, ya necesita un riesgo de 4. Listo. Ajá. Entonces, ahora, ¿cuánto aporta la empleada Josefina a su salud? Depende de que según la normativa que solo nos da un 4% de Exactamente. salario. ¿Qué será? 200.000. Y aporta 200.000. Entonces, ahora parte llena. 625.000. Y el empleador entonces nos aporta 625.000. Eso es por tener un trabajador de riesgo 4. Serían 400.000. Y Cárrate un también poquito más para allá. nos da un aporte de 400.000. Más, para acá. Un poquito más. Por También el empleado da un aporte de 200.000 aquí. Para la parte de pensión. aquí. Para un aporte total de 400.000. Tenemos la estructura. ¿No será que la vuelta? No, De 400.000 por parte del empleado a salud y pensión. Ahora vamos a ver cuánto es el riesgo. Para el empleado. Nos falta calcular el riesgo. No estuviste poniendo atención en la clase. El riesgo. Pero no importa, aquí lo aprendemos de nuevo. El riesgo que es de. Aquí no es el riesgo, así porque lo pongo en el Aquí lo riesgo. ponemos acá. ¿Qué sería multiplicando los 5 millones por 3.550 por 100? Eso, 350, la dislexia. Eso nos daría un valor de 167.500. 167.500. Que lo paga solamente el empleador. Ajá. Ahora vamos a sumar. De 708. Sería 1.192.500. 192.500 pesos que debe pagar El empleador. Ahora sumando esos dos. serían 1.592.500. Ajá, 1.592.500. 1.592.500. Muy bien, y así se reflejaría. Eso sería lo que paga adicional nuestro empleador a Juanita. Josefina. Ah, Josefina, qué pena. Ahora vamos a. Agradecemos mucho la participación de nuestra. Con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Y usted puede ser de aquí? Eso ahí. Sí, está bien. Si no te casi no se ve cuando te haces allá. Creo que todo el rato no te has visto. No, sí, pero se es una pequeña parte, no sé todo. O sea, pero los números sí se ven. Pero vos tenés que verte. Sí. Bueno, Ahora. entonces ahora Emma nos propone, no lo resuelve, sino que nos da el este y el otro. Ahora Emma nos va a poner a prueba a nosotros. A ver si hemos entendido el ejercicio. No. A ver. Bueno, ¿cuál es el ejercicio? No, tú nos pones el ejercicio, nos No lo dictas. resolvemos. Haces el de Silvia, el tuyo está allá. A
Entonces, a ver, ¿qué les pongo a hacer? ¿Qué es construcción? Un 4, construcción, pues el de más alto riesgo. Construcción es el de más alto riesgo. ¿No es tipo militares? No, construcción. Ok. Yo les voy a decir que es el chico. Bueno, entonces don Juanito trabaja en la empresa, él es constructor y trabaja en una empresa de construcción llamada Tramil. Entonces él, por su labor en la empresa, Tenemos otro. devenga un salario de Acá. de 2.600.000. Ay, 2.600.000. Muy mal pago, ¿cuánto? Un riesgo de... ¿Y cómo se sitúa en la parte de construcción? Tiene un riesgo de laboral de 5. Bueno, vamos a hacer los cálculos para el riesgo. ¿Quieres escribir? Entonces, 2.600.000 pesos. La vamos a multiplicar por el 4% y eso nos va a dar 104.000 pesos. Para un total de 208.000. Total de 208.000. Ahora eso multiplicado por el 12.5 sería 325.000 pesos. Estoy en la sala de estudio. Sí, la sala de estudio. Ahora eso multiplicado por 8% son 208.000 pesos. Ahora lo vamos a multiplicar por 6.960, que nos da 180.960. 180. 80.960. Ahora, sumando todo esto, nos da 208.000 más 350. Aquí son 713.960, sumando este más este más este. ¿Cuánto? 713.960. Exacto. Y ahora si lo sumamos 208, 1, 2, serían 920.960. Y para un total de... ¿Cuál es este? Sí, cierto. Sí. 2 millones. Igual. Nos daría 3.521.960. 520.000. 960. Bueno, y eso sería todo por este video. Agradecemos mucho a nuestros invitados, o sea, a usted, profe, y a Emma que nos quiso acompañar hoy para aprender un poco de salud y seguridad en el trabajo. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan podido aprender. A nosotros pues ya nos queda claro el tema de la disposición económica que tienen que tener para la salud, para la pensión, los riesgos laborales tanto de parte del empleado, también como del empleador. Hicimos los ejercicios propuestos con algunas dinámicas un poco diferentes y espero pues que hayan podido disfrutar y sobre todo aprender. Entonces eso fue todo. Muchas gracias. Adiós.